El tema se llama Deja que los muertos entierren a los muertos. Mateo 8, del 18 al 22. Dice la palabra, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Gloria a Jesús. Hablaba de que esta prédica surgió de unos días que estuve enferma y la verdad me sentí como si ya fuera mi último día. Le pedí a Dios que me diera fuerza, vida. Y gracias a Dios me dio fuerza y vida. Gloria a Jesús. Dice en 2 de Samuel, hay un ejemplo muy claro de lo que es perder a un ser querido. Está en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo, vamos a leer desde el versículo 15 al 23, dice, y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, porque dijo David a su siervo, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró en la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y orabas, y muerto él te levantas y comes este pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué habré de ayunar? Porque yo ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Gloria a Jesús, santo del Señor. En estos días, hermanos, es importante saber quién es la primacía en nuestra vida, especialmente en los momentos en que tenemos pérdidas, en los momentos en que sentimos en nuestro corazón dolor por algo que ya sea un ser querido que ha partido o algo que hemos perdido, algo que apreciamos y que ya no esté con nosotros. ¿Cuál es la condición o cuál será la condición o cuál debe ser la condición nuestra para tener descanso en nuestra alma? A veces, hermanos, perdemos el tiempo demasiado llorando lo que se fue, llorando la partida del ser querido. Nos dejamos de vivir la vida nuestra por recordar o por sostener el dolor por algo. Y esto, el Espíritu de Dios en esta mañana nos quiere recordar que el importante es Él y el eterno es Él. Gloria a Jesús. En esta verdad nos basamos en Mateo 22, 32. Dice la palabra. Mateo 22, 32.
Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Gloria a Jesús. Reconocemos que Dios es soberano y es eterno y todopoderoso. O sea, lo que hizo David, se murió el niño, hay que seguir viviendo. Yo no puedo traerlo a él, a mí, pero yo voy a ir a él. En esa disposición es que Dios quiere que nosotros nos levantemos. Perdiste un empleo, yo no puedo solucionar eso, ya yo no puedo hacer nada para que ese empleo vuelva a mí, pero lo único que puedo hacer es confiar en el Dios eterno, el Dios vivo, el Dios grande, comenzar a hablar palabras de vida, palabras de vida. En Romanos 5, del 1 al 11, nos dice el Señor, perdón, Juan 5, 24 al 29, nos dice el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, para los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es importante vivir la vida teniendo esto pendiente. No somos eternos nosotros. Nuestra vida es pasajera. Dice el libro de Santiago que la vida del hombre es como la flor del campo y como la niebla. La flor del campo pasa y la niebla también es efímera. Nosotros no somos dueños de nuestra vida, pero sí somos dueños de nuestras decisiones. Es importante hacer esta diferencia. Y si tú y yo tomamos la decisión de buscar al Señor, y si tú y yo tomamos la decisión de resucitar, ojo con esta palabra, Jesús habla aquí, y los que oyeren vivirán, una resurrección espiritual, una resurrección de nueva fuerza, una resurrección de nueva esperanza. Perdiste algo, se te dañó algo, se te acabó la vida de alguien que amaba, pero Dios a ti te dejó en esta tierra con un propósito, y el propósito de Dios se ha de cumplir. ¿Cómo lo hago, hermana Olga, si me duele en el alma? Si me siento muy dolida, muy dolido, porque no puedo soportar esa pérdida. Perdí algo, perdiste de pronto una heredad, algo que tenías y te dolió, y de pronto recuerdas que en toda tu vida has perdido, y se acostumbró tu alma a esas pérdidas y dijiste, ya no puedo más con mi vida. Pues dice el Señor que los que oyeren vivirán. ¿Oyeren qué? La palabra de Dios. Sal de ese sepulcro. Deja que los muertos entierren a sus muertos. No te dejes desanimar. No te dejes quitar la fe, robar el ánimo. ¿Qué creíste que ya tus días llegaban hasta ese momento? No. Tienes que tener esperanza. La esperanza no avergüenza. Gloria a Jesús. Y dice en Romanos 5, del 1 al 11, dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino porque también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, entonces, estando ya justificados en su sangre, y por él seremos salvos de la ira. Porque él, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, somos amigos de Dios ya, por la sangre del Cordero. La esperanza no nos debe avergonzar, hermanos. Si el mundo a veces nos avergüenza tener paz en medio de la tormenta. Me decía en años pasados, una mujer se le murió un ser querido y ella decía que se avergonzaba de tener paz y de no querer llevar luto, porque en su familia para ellos el mostrar dolor por el ser querido era estar triste y llevar luto. Era la señal de amor hacia el ser querido. Pues estás equivocado. Ella ya había sentido que Dios estaba con ella, que Dios le daba paz y le había dicho, y sobre todo lo más importante, esa persona había partido con el Señor. Y ella sabía que en un mañana se iba a encontrar con ella. Y por eso era que tenía paz. Mire, hermano, si has perdido algo que te sientes abrumado, Dios quiera que este mensaje te sirva. Y yo creo que sí, porque Dios tiene un propósito para cada vida. Y la palabra de Él es fiel y es verdadera. Y Él da las prédicas no porque sí, sino porque tiene un propósito para dar vida a cada persona. Gloria a Jesús. Leemos en Romanos 6 del 1 al 5. Dice la palabra. Romanos 6 del 1 al 5. ¿Qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también le seremos en la de su resurrección. Por eso es importante, amados hermanos, la señal del bautismo. Es la señal de que hemos muerto al mundo y hemos resucitado para la vida en Cristo Jesús. Ya las cosas viejas pasaron, como dice 2 Corintios 5:17. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Ya no vamos a seguir pecando como hacíamos antes, ya no nos vamos a avergonzar como esa hermana me dijo que estaba avergonzada porque su familia la hacía poner de luto y triste por ese ser querido. Ya vamos a tener una razón. ¿Por qué no copiamos lo que el mundo nos muestra en la vida? Sobre todo cuando se pierde a un ser querido. Muchas veces somos juzgados por eso. Gloria a Jesús. En Romanos 8, del 1 al 2, nos dice, del Romanos 6, del 11 al 14, nos dice,
Así vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentáis vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces ya nosotros no estamos bajo la ley, ya nosotros no vamos a dejarnos regir por los viejos rudimentos, sino por la gracia del Espíritu de Dios, que es la resurrección de nuestro ser espiritual. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Por eso no nos vamos a dejar llevar por el pecado. Dice en Romanos 8, versículos 1 y 2, dice, y ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ninguna condenación hay para ti. Y aleluya, ninguna condenación hay para ti si estás en la presencia de Dios, si no te has dejado llevar por el pecado, y si te hubieses cometido pecado, dice que abogado tenemos en Jesucristo nuestro Señor. Hoy es un día muy especial para dejar que los muertos entierren a sus muertos. No vas a volver a tomar ese yugo, esa tristeza, esa carga. No, hoy la vas a soltar en el nombre de Jesús, porque vas a saber que Dios te ha dado vida y te ha dado vida en abundancia. Gloria al Señor. Fuera, fuera el espíritu de tristeza que está carcomiendo la esperanza en los hijos de Dios, dice el Señor. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera del alma, fuera, que no ha dejado ni siquiera buscar al Señor. La tristeza no ha dejado que se busque la presencia de Dios. Ya no hay quien anhele los dones del Espíritu, porque están recordando a cada momento la tristeza, el yugo que los oprime. Fuera en el nombre de Jesús. Dios ha dado vida y vida en abundancia. Fuera el recordar lo malo en la presencia del Altísimo. Fuera en el nombre de Jesús. Hoy es un día de vida, un día de resurrección plena para satisfacer el alma del afligido, dice el Señor. Hoy he venido a darles vida y vida en abundancia. Son ríos de agua viva que deben correr en cada corazón, en cada ser. Son ríos de agua viva, no ríos de tristeza. ¿Qué hay alrededor? ¿Qué sale de tu boca? Lamento, no alabanza. Hoy es un día de gozo y de paz. Aleluya. Gloria al Señor. En Romanos 8, 37 al 39 nos dice el Señor. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que esto se cumpla en ti y en mí. Que esto se cumpla en ti y en mí. Que verdaderamente mostremos a Dios el amor sobre todas las cosas. Nos hemos aguantado por medio de la tristeza, por medio de recordar las pérdidas una detrás de otra. Hoy es un día de gozo. Hoy Shamarabacandarabacaye, soy Cuba Sarabaisa. Alaba a Jehová ahí donde está y dile que te sane tu corazón, porque la tristeza ha llegado a tu vida y no te ha dejado descansar el dolor, porque has estado pendiente de las pérdidas que has tenido y no te has dado
cuenta de las cosas grandes y buenas que Dios te ha dado. Es tiempo de que te alegres en la presencia del Padre por todo lo que te ha tocado. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo es el Señor. Dice la palabra en 1 Corintios 15, del 22 al 28. Gloria al Padre, aleluya. Dice 15, del 22 al 28, dice, porque así en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es el que reine hasta el que, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se sitúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Eso es lo que quiere el Señor. Ser lo primero para nosotros. Aún el mismo Hijo se sujeta a Dios. ¿Cuánto más nosotros nos tenemos que sujetar al Señor? Que el dolor no te haga hacerle falta al Señor, diciendo, siquiera pensando en un instante que Él no te cuida, que Él no te ama, que Él no te ha dejado cosas buenas en la vida, sino sufrimiento. Que ni siquiera el enemigo logre eso en tu vida hoy. Gloria a Jesús. En el 1 Corintios 15, del 50 al 58, nos dice, pero esto os digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué tienes miedo a la muerte? Si Jesús venció la muerte, ¿por qué tienes miedo al morir? Si es en las manos de Dios, aleluya, gloria al Señor. Además, no todos seremos muertos, unos seremos transformados. Que tengamos esto presente, que sea que nuestro cuerpo sea transformado, o sea que Dios nos llame a su presencia a través de la muerte, estemos con el Señor. Ya Él triunfó, ya Él triunfó. Hay una ganancia, como decía Pablo, si muero en Cristo, tengo ganancia. Y si vivo, tengo ganancia. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios era el dueño de él. ¿Quién es el dueño tuyo? ¿Quién es tu dueño? ¿Por qué tienes miedo?
Efesios 5, 14 al 20 nos dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aleluya. Eso es lo que Él quiere, que estemos pendientes de cuál es su verdadera voluntad, no amargados, no llenos de resentimiento, no llenos de predestinación espiritual mala, porque a veces lo que hablamos es que va a pasar esto, porque ya yo sé que eso me pasó a mí y me va a pasar lo malo, porque ya sé que eso sucede. Está sucediendo igualito como me pasó la vez que perdí. Coloca tú lo que perdiste. Predestinados para el mal. No, en el nombre de Jesús, Jehová reprenda. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hacemos esto? ¿Alabamos a Dios siempre? ¿Hablamos con himnos siempre? Yo diría que no, porque hoy el Espíritu Santo nos está diciendo esto. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué ha salido? ¿Qué nos ha dejado? Nos hemos dejado apartar de la verdadera bendición del Señor. En Efesios 6, 10 al 11 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cómo me voy a, hermana Olga, cómo voy a estar yo para no dejarme abrumar más de lo que debo cuando tengo pérdida, cuando ha venido el dolor a mi corazón? Por lo demás, hermanos, por lo demás está cuando haya un muerto, por lo demás está cuando hayas perdido algo, por lo demás está cuando te hayan tratado mal, por lo demás está cuando hayas perdido algo. Entonces hay que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él sigue vivo, Él está ahí para nosotros. Él quiere bendecirnos y bendecirte. En Filipenses 4, del 4 al 7 nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Viene a mi mente un varón que él en este momento está ciego y hace poco quedó viudo. Cualquiera diría para acabarse el mundo. Cualquiera diría para dejar de vivir. Se murió la ilusión, la que lo ayudaba. Pues no. Este hombre llama casi todos los días a mi mamá dándole ánimo de la grandeza de Dios. ¿Por qué? Porque sabe quién es Dios en su vida y qué es Él para Dios. Dos cosas importantes que tú y yo necesitamos en esta hora. Gloria a Jesús. Y ya para concluir, en Apocalipsis 2, 11, nos dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sabe qué pasa? Me está recordando el Señor y voy a decir, es que hemos comenzado a lamentarnos hasta porque una uña se nos quiebre. Ay, se me partió la uña. Ay, se me partió el plato. Ay, se me partió.
llorando las pérdidas, llorando las pérdidas. Y las pérdidas no te dejan ver lo que tienes tú de ganancia. Gloria al Señor. En Apocalipsis 14:13, mira la ganancia grande que tiene por ser hijo de Dios. Dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados desde aquí en adelante a los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Gloria a Jesús. Bendita la gloria de Dios. Voy a repetir este versículo. Dice, oí una voz en el cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Sabes una cosa? Si estás acostumbrado a sacar de lo vil y de lo menospreciado las cosas buenas, Dios en un mañana te retribuirá aún después de muerto. Se contarán de ti las bendiciones que tú has hecho. No te preocupes si no te reconocen. No te preocupes si no te dan la paga como tú quieres. En un día vas a recibir la buena paga. Solo busca al Señor. Solo es necesario y es importante que te dejes llevar por el Señor. Pero llénate de fuerzas en esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios, si has estado enlutada, si has tenido el espíritu triste, si has presentido cosas malas que vienen a ti, y incluso has escuchado voces que te dicen, te voy a quitar esto. Aún a los niños les dicen, vas a perder el año. Esta es la obra del enemigo, esa no es la obra de Dios. La obra de Dios es darnos nueva fuerza. La obra de Dios es alentarnos. Dice que sobrevivamos, que dice que resucitemos del mal, que resucitemos de la muerte, porque la muerte fue un mal ganado por Adán y Eva cuando pecó, pero la vida fue traída a nosotros por Jesús de Nazaret. Y esto es importante que lo tengamos presente. Hoy, abandónate en los brazos del Señor. Hoy deja que salgan esas lágrimas que han estado aguantadas y te han dañado tu corazón y te han llenado de amargura y no te ha dejado tener la vida que tú necesitas en esta hora. Si quieres, arrodíllate y colócate la manito en el corazón y dile al Señor, gracias, Señor, porque hoy me has hablado de vida, hoy me has hablado de resurrección, hoy me has hablado de que deje que los muertos entierren a sus muertos. Y yo no estoy muerta, Señor, porque yo he resucitado contigo, Señor. Yo renuncio a las pérdidas que me han aguantado seguir caminando, Señor, disfrutando la vida. Yo renuncio, Señor, a la pérdida, Señor, de ese dolor del ser querido, Señor, en el nombre de Jesús, que me ha hecho diferente, me ha llenado de amargura y de resentimiento. Yo renuncio, Señor, a la pérdida, aún de la salud, en el nombre de Jesús, porque me ha dado tristeza y me he conformado con estar siempre enferma en el nombre de Jesús. Yo renuncio a esa tristeza en el nombre de Jesús, porque tú has tenido, Señor, veo el lado bueno, tú me has tenido viva, Señor, y la vida, Señor, es una bendición tuya, Señor, en esta tierra. Señor, gracias, Padre Santo. Yo te doy gracias por todas las cosas que tengo. Señor, te doy gracias, Señor, porque tú hoy quitas el yugo de la tristeza en mi vida, Padre Santo. En el nombre de Jesús, no me dejaré dañar, Señor, sino que tú has traído en esta hora consuelo para mi alma. Y yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, renuncio. Y yo renuncio a la tristeza. Yo renuncio al deseo de estar sola o solo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo renuncio, Señor, al deseo, Señor, de dejarme morir
Rabacata. Ahora, Dios mío, yo te pido que tú le des, Señor, una nueva fuerza para seguir adelante, para que puedas, Señor, seguir buscándote a ti, al eterno, al Dios de vivo y no de muerto. Te doy gracias, mi Rey amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. El Espíritu de Dios con ustedes, dándole vida y fuerzas nuevas para seguir adelante. Aleluya.